Bien, vamos a leer entonces en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Varones, hermanos y padres, oíd de la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, yo, de cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente acudimos a tu presencia, Señor, para rogar la dirección en la enseñanza y la reflexión de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos des esa bendición que solo tú puedes dar, de poder estar atentos, de recibir el mensaje con humildad, Señor, en nuestro corazón, y acatar, Señor, tu palabra para nuestro beneficio espiritual. Te ruego, mi Dios, que seas en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, sea dirigiendo esta palabra, Señor, para que pueda hallar cabida, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Rogamos que pueda ser un verdadero alimento espiritual para nuestro espíritu, para nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, guíanos, consuélanos, aumentas la fe, Señor, y concede tú, Señor, todo aquello que falta, Señor, en nuestras vidas. Mi Dios, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. En el capítulo 22, ¿no es cierto? Bueno, el comienzo que nosotros acabamos de leer del capítulo 22, es en el cual el apóstol Pablo presenta o comienza su defensa ante los judíos. La defensa de lo cual lo acusaban, y especialmente una defensa de la fe que Pablo emprende, porque la vida del apóstol Pablo era una vida de fe, sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, aquí comienza, ¿no es cierto?, esta defensa de la fe y defensa de las acusaciones que se le estaba entregando al apóstol Pablo. Esperemos un segundito, hermanos. Hay una interferencia. Hay una interferencia y molesta en los oídos. De verdad molesta en los oídos, pastor. Sí, y me distraigo mucho, no puedo concentrarme. Perdón, hermanos, pero soy así, yo me distraigo fácilmente cuando no hay concentración o no hay silencio. El volumen de mi celular, pastor, lo bajé porque estoy junto a mi esposa, entonces lo bajé ahí, eso era lo que estaba molestando, disculpen. Ok, no se preocupe. Bien, entonces vamos a analizar un poco así, a grosso modo, ¿no es cierto?, este discurso del apóstol Pablo que nos relata el capítulo 22, que es bastante interesante por lo demás, ¿ya? Primero decir, ¿no es cierto?, que es nuestro deber, como hijos de Dios, siempre defender la fe. No es optativo para el cristiano la defensa de la fe, ¿ya? Es un deber, es un mandato de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Debemos siempre presentar razones, ¿verdad?, lógicas, a quienes lo demanden, porque así dice la palabra del Señor, que podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que también el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, nos habla también de la defensa de la fe, y que dice, estad siempre aparejados, o sea, estad siempre preparados, quiere decir eso, ¿ya? Estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ojo con esto, ¿ya? Porque la defensa de la fe no consiste, ¿no es cierto?, en ir y batallar y pelear y discutir acaloradamente.
La defensa de la fe no quiere decir eso. El apóstol Pedro toca dos cosas importantes aquí. Primero, responder con mansedumbre, ¿ya? La mansedumbre que debe caracterizar al Hijo de Dios, la mansedumbre que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, y hallaréis paz para vuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces debemos responder primero como respondía nuestro Señor Jesucristo, con mansedumbre, no con agresividad, no como teniendo la razón, no obligando a las personas, sino que con toda mansedumbre, ¿verdad?, presentar la defensa, ¿no es cierto?, de nuestra fe, y con reverencia y respeto, lo que tan poco se ve en nuestro tiempo. En nuestro tiempo vemos que no hay respeto, principalmente la gente incrédula no tiene y no presenta ningún respeto hacia el Evangelio, ni hacia la Biblia, ni hacia los cristianos, ni hacia la iglesia. No hay respeto, ¿no es cierto?, para el cristiano ni para Dios en el tiempo en que vivimos. Pero aunque eso sea así, la defensa de la fe que presentamos nosotros debe ser con esas características. Debe ser con mansedumbre y debe ser con respeto, con reverencia. A cada uno, dice, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Acaso no nos preguntan a diario nosotros, ¿por qué cree? ¿En qué cree usted? Explíqueme por qué cree usted en esto. Eso quiere decir que nos están demandando razón, ¿no es cierto?, de lo que estamos creyendo. Y allí, ¿no es cierto?, está la gran oportunidad de evangelizar. Está la gran oportunidad también de defender la fe de aquellos, ¿no es cierto?, que pretenden ponerle el pie encima, ¿no es cierto?, a lo que nosotros creemos. Tenemos el deber, entonces, de presentar esta defensa, ¿no es cierto?, de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Pero debemos presentar, ¿no es cierto?, razones bíblicas, no humanas. Razones humanas habría muchas, podríamos sacar muchas, ¿verdad? Pero debemos presentar defensa de nuestra fe con argumentos bíblicos, con la palabra del Señor, no con nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Ahora, este discurso del apóstol Pablo, ya que se puede leer aquí en el capítulo 22, podemos dividirlo en 4 partes. Vamos a ver una de esas partes bien rápido, ¿no es cierto?, para no alargarnos tanto. Primero, del capítulo 3 al versículo 5, podemos ver allí el testimonio de vida del apóstol Pablo. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Ahí Pablo presenta, ¿no es cierto?, su testimonio. Y se presenta a sí mismo, presenta su forma de vida que él tenía antes de conocer al Señor. Luego del versículo 6 al versículo 11, Pablo relata su conversión. ¿Cómo? ¿Y por qué se convierte al evangelio? ¿Por qué y cómo se convierte, ¿no es cierto?, al cristianismo? Después del versículo 12 al versículo 16, Pablo comenta cómo fue la instrucción que recibió él en el cristianismo, ¿ya? Porque Pablo tuvo que recibir una instrucción. Pablo era una persona erudita, era fariseo, erudito, conocedor de la Escritura, pero cuando se convierte al Señor, necesitó ser instruido, necesitaba esa instrucción. Y esa es la tercera parte del discurso. Y finalmente, ¿no es cierto?, Pablo se refiere a su comisión, a la razón, ¿no es cierto?, por la cual el Señor lo llama y cuál es el trabajo que Dios le encomienda para poder servirle, ¿ya? En esas 4 partes vamos a dividir este discurso de defensa del apóstol Pablo y que nos va a servir a nosotros. Porque ¿cómo debo presentar el evangelio? Se preguntan muchos. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo y lo vamos a hacer bien sencillo, ¿verdad? Para que todos podamos entender y saber, ¿no es cierto?, cómo presentar el evangelio y cómo hablar del Señor a quien nos demande razón, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Primero, del versículo 3, ¿no es cierto?, al versículo 5, Pablo comienza diciendo, yo de cierto soy judío. Se está presentando el apóstol Pablo, ¿verdad?
nacido en Tarso, ¿ya? Criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, y nombra ahí a un personaje, ¿eh? Gamaliel era un personaje respetable, un sabio de las escrituras, muy respetado por el pueblo judío. Entonces, Pablo se presenta, ¿no es cierto?, ante los judíos de esta forma. Y además dice, enseñado conforme a la verdad de la ley. Yo he sido enseñado conforme a la ley de nuestro pueblo, la ley que Dios entregó a nuestro pueblo. No he sido enseñado en algo extraño, está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Conforme a la ley de la patria. Como todos vosotros, o sea, así igual que todos ustedes que están aquí, yo también he sido enseñado en la misma ley. Entonces, Pablo inicia su defensa, presentándose a sí mismo. ¿Quién era yo? Este era yo, ¿verdad? Entonces, hay algo importante aquí. Pablo, un hombre profundamente religioso, un hombre que estaba absolutamente convencido de que la religión que él profesaba era la verdadera, porque esa era la religión que Dios había entregado, ¿no es cierto?, a su pueblo. Por lo tanto, Pablo con toda propiedad estaba absolutamente seguro que estaba en la verdad y que no había ni un error, ¿no es cierto?, en lo que él creía y profesaba. Pero la religión, ¿verdad?, ni tampoco la vida religiosa, como ideas preconcebidas, podríamos hablar nosotros de esto. ¿Por qué? Porque la religión no nos asegura la verdad, sino por el contrario, muchas veces la religión puede convertirse, o podría convertirse la religión, en un obstáculo tremendo para conocer la verdad pura de Dios. Hay muchas religiones en el mundo. Algunos dicen que son miles de religiones las que hay en el mundo. Y si usted conversa con cada una de esas personas que profesan distintas religiones, usted se va a encontrar que todos tienen una característica similar. Todos están absolutamente convencidos que su religión es la verdadera, ¿verdad? Todos están convencidos de eso. Muchos de nosotros estamos convencidos, podemos convencernos también de que la iglesia verdadera es la iglesia presbiteriana fundamentalista y que las demás están todas erradas. Podríamos pensar así también. ¿Cuántos hay de nuestros hermanos que piensan así? Ojo, cuidado con esto, ¿ya? Entonces, la religión puede transformarse en un tremendo obstáculo para conocer la verdad pura de Dios. Puede ser una trampa, la religión, en ciertas circunstancias, ¿ya? Especialmente, ¿por qué? Porque la persona religiosa tiene ideas preconcebidas ya, ha sido enseñado, ¿no es cierto?, con otras verdades, con otras doctrinas, con otros significados, ¿no es cierto?, de algunas verdades bíblicas. Por lo tanto, esas ideas ya están preconcebidas en su mente. Y por lo tanto, si esa persona se convierte al evangelio de Cristo, a la palabra del Señor, la verdad pura de Dios, va a encontrar esos grandes obstáculos y va a tener que sortearlos. Va a tener que salir adelante de todos esos obstáculos y vencerlos con la pura palabra del Señor. ¿Cómo derrumbamos nosotros estos muros creados por la religión? Los podemos derrumbar solamente con la palabra del Señor. No hay otra forma. ¿Cómo usted podría convencer a un musulmán, a un testigo de Jehová, a un adventista, a un católico, etcétera, de que su religión no está conforme a la palabra del Señor? ¿Verdad? Si esa persona está convencida absolutamente de lo que él o ella cree es la verdad absoluta. ¿Cuántos de nosotros pensábamos eso también, antes de conocer al Señor? Antes de convertirnos, ¿verdad?, al Dios de la Biblia. ¿Cuántos pensábamos que estábamos en la religión correcta? ¿Que hacíamos lo correcto? ¿Y que estábamos bien? Bueno, Pablo era uno de esos. El apóstol Pablo era uno de ellos. Entonces la religión podría pasar a ser un velo que puede nublar la vista para no ver el camino que el Señor
ha dejado para buscarle y agradar a Dios. Es lo que le aconteció a Pablo, como les decía recién. Pablo creía sinceramente, porque Pablo era un creyente sincero. Él no era hipócrita. Pablo no era un hipócrita. Él era sincero en lo que creía, en la religión que profesaba. Él creía que agradaba a Dios, pero sin embargo, cuán lejos estaba, ¿verdad?, de hacer en verdad lo que Dios quería que hiciera. Solamente Cristo pudo convencerlo de eso al apóstol Pablo, nadie más, porque él estaba en la verdadera. Él conocía la Escritura, era conocedor. ¿Quién podía convencerlo de su error entonces? Bueno, Cristo mismo, ¿no es cierto?, tuvo que convencerlo de su propio error y mostrarle su pecado y cuán pecador era por lo demás. Es lo mismo que debe ocurrir en nosotros, mis hermanos. Si Dios no nos sale al camino y si Dios no llama, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, será imposible que nosotros podamos ver con claridad la palabra del Señor. Y estaremos en nuestros pecados y en nuestros errores toda la vida. Y en la eternidad, más encima, perdidos. Si no conocemos, ¿verdad? Y si no se nos revela el Señor en vida, y si el Señor no nos revela la verdad de su palabra para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Seguiríamos perdidos en nuestros pecados, seguiríamos creyendo sinceramente que nuestra religión es la verdadera, y estaríamos sinceramente perdidos, eternamente, ¿verdad? ¿Cuán peligrosa puede ser la religión cuando se constituye en un muro que impide que el hombre o la mujer pueda acercarse a Dios a través de la sana y pura doctrina de la palabra de Dios, de la Biblia? Era necesario entonces que el Señor mostrara esa senda al apóstol Pablo y que él se diera cuenta cuán errado estaba. Era necesario. Pablo, conocedor de la Escritura, pero no conocía al Señor. Lejos estaba del Señor, muy lejos. Saulo pensaba, ¿verdad?, que hacía la voluntad del Señor. En todo lo que relata el apóstol Pablo en el capítulo 22, Pablo dice sinceramente, ¿verdad?, yo era celoso de mi religión, yo era celoso de Dios, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos yo mismo, porque yo pensaba que esta secta era, ¿verdad?, peligrosa para nuestra nación, peligrosa para la divulgación de la Escritura. Pablo estaba sinceramente equivocado, siendo un conocedor profundo de las Escrituras. En ese sentido, ¿verdad?, la religión puede constituirse en un gran obstáculo para conocer la verdad pura, ¿no es cierto?, del Evangelio. Entonces ahí tenemos la primera etapa de cómo Pablo se presenta, ¿verdad?, en esta defensa de la fe. ¿Qué puedo decir yo? ¿Me puede decir alguno de ustedes cuando tengo que presentar el Evangelio? Bueno, ahí tienen la etapa número 1 que usted puede hacer. Si alguien le dice, ¿y por qué tú eres así? ¿Y por qué tú crees esto? Siga el paso número 1. Preséntese usted. Yo era no creía en Dios. Era de esta forma, ¿verdad? ¿Cómo era? Sin el Señor, ¿cómo era mi vida sin el Señor, en otras palabras? ¿Cómo era su vida sin el Señor? Segunda parte de este discurso de defensa de fe del apóstol Pablo. La conversión. Saulo relata su conversión. Del versículo 6 al versículo 11, dice, más aconteció que llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo relata, ¿no es cierto?, su conversión. ¿Cómo se convirtió al Señor? Es maravilloso, ¿eh?, cómo Pablo se convirtió. Cristo mismo se le apareció.
A ninguno de nosotros se nos ha aparecido el Señor. No nos hemos convertido, ¿no es cierto?, porque se nos apareció el Señor. Pero el Señor se nos apareció, ¿no es cierto?, en algún hermano, en alguna hermana que se acercó, nos entregó un tratado, oró por nosotros, nos habló del Evangelio, nos invitó a la iglesia. De esa forma, ¿no es cierto?, nosotros nos acercamos al Señor. Hubo un instrumento de Dios que se preocupó de llevarnos el Evangelio y de presentar las razones de su fe, ¿verdad? Entonces, en esta segunda etapa está el relato de la conversión. ¿Cómo Saulo se convirtió? Dios muestra a Saulo su pecado, en primer lugar. Fundamental. Si nosotros no vemos nuestro pecado, en nuestro pecado vamos a perecer. Quien se considera no pecador, es imposible que sea salvo, porque no tiene la capacidad de ver sus pecados. ¿Y quién puede mostrarnos y convencernos de nuestros pecados? El Espíritu de Dios. Es el que convence de pecado, como dice la palabra del Señor, de justicia y de juicio. No es el razonamiento humano. Es importante presentar un mensaje claro, sencillo, siempre, sin palabras rebuscadas. Un mensaje claro, sencillo, ¿verdad? Y puede ser muy sencillo, muy humilde, pero si es claro, la persona entenderá con su mente. Pero el Señor, con su Espíritu Santo, deberá tocar ese corazón. Ahí no podemos llegar nosotros. Nosotros podemos llegar a la mente de la persona, pero es el Señor que finalmente tocará el corazón de aquella persona a la cual nosotros estamos hablando del Evangelio. De otro modo, nuestra predicación o nuestro fundamento, por muy razonable que sea, rebotará, quedará en el aire, no servirá de nada. Entonces, importante, porque los que no reciben a Cristo como su Salvador, como dice la palabra del Señor, son enemigos de Dios. Ojo con eso. Saulo profesaba una religión, la religión judía, la única a la cual el Dios verdadero entregó las tablas de la ley, pues, hermano. ¿Ya? Si hablásemos de una religión verdadera, ¿cuál sería la religión verdadera? La judía. Porque Dios se reveló al pueblo judío. Ninguna otra. Ni una sola otra. Y Pablo profesaba esa religión, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Pablo profesaba la religión verdadera, entre comillas, era enemigo de Cristo. ¿Pero cómo eso? Si profesaba la religión verdadera, sin embargo, era enemigo de Dios. Porque era enemigo de Cristo. ¿Y quién es enemigo de Cristo? Es enemigo de Dios. Lucas 11:23. Nuestro Señor Jesucristo es bien enfático y bien claro. ¿Qué dice? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, en otras palabras, el que no es amigo de Cristo es enemigo de Dios. No puede ser amigo de Dios si no es amigo de Cristo. ¿Ya? Por eso Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Simplemente dice, el que no es conmigo está lejos. No, dice, es contra mí. Es mi contrario. Y cuando habla de contrario, ¿qué dice? Es enemigo. Saulo era enemigo de Dios. Y él no lo sabía, porque él profesaba la religión verdadera. Saulo no lo sabía hasta que Cristo se lo mostró y le mostró su pecado. Y lo convenció de su pecado, lo que Dios solamente puede hacer. Y nadie más puede hacer eso por nosotros. ¿Por qué? Porque nada más que Cristo puede unir al hombre con Dios. Nada más que Cristo puede unir a la mujer con Dios. Ni la religión, ni nada, ni siquiera nuestra religión, pues, hermano, ni ninguna puede, ¿no es cierto?, unirnos a Dios. Solamente, ¿verdad?, Jesucristo. Entonces, era necesario que este hombre profundamente religioso naciera de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. No podía entrar al reino de los cielos así como era. Saulo no tenía mérito alguno para entrar al cielo, ni uno solo, a pesar de que era celoso de su religión.
no era un hipócrita. Él vivía la religión. Él creía que adoraba de todo su corazón y que hacía un bien a Dios. Sin embargo, ese hombre no podía ni tenía, ¿verdad?, ningún mérito para entrar en el reino de los cielos. Tenía que nacer de nuevo. Las raíces religiosas que Saulo tenía eran un gran obstáculo y un tropiezo para que conociera la verdad de Dios. Así de simple. Entonces, en esa segunda etapa, Pablo, llamado Pablo ahora, convertido al Señor, del versículo 6 al 11, entonces relata su conversión, porque era necesario convertirse, dejar de ser como era y ser un hombre nuevo. Ahí está la segunda razón que usted puede dar, ¿verdad?, a aquel que se lo pida. Primero, ¿cómo era mi vida sin Cristo? ¿Cómo era yo sin el Señor? Sin esperanza, un pecador perdido. ¿Cómo me convertí al Señor? ¿Verdad? El segundo paso. Tercero, la instrucción. Saulo, a pesar de ser un hombre conocedor absoluto, a toda prueba de la Escritura, necesitó la instrucción. Y fue instruido por un hombre más sencillo que él. Y Saulo fue humilde, aceptó la instrucción de un hombre menos preparado que él. Eso lo puede hacer el Señor. ¿Qué hombre va a aceptar la instrucción de otro más ignorante? ¿Conoce alguno usted? ¿Cuántas veces nosotros también cuestionamos al predicador? Espero que ninguno de los que esté aquí haga eso, ¿no es cierto? Espero que todos los que estemos aquí, cuando escuchemos un predicador, por muy humilde que sea, sepamos distinguir cuando ese predicador está hablando lo que Dios, ¿no es cierto?, habla a través de su palabra. Y seamos tan humildes de aceptar ese mensaje de parte de Dios, independiente de quien venga. Saulo tuvo esa humildad. Saulo recibió la instrucción de Ananías, como dice el versículo 12 al 16. Fue instruido. ¿Por qué? Necesitaba esa instrucción. Necesitaba conocer con exactitud, ¿verdad?, la doctrina cristiana. No le servía lo que tenía, ¿ya? Dios ya había instruido a Ananías ya con esto. Fue maravilloso eso. Si usted lee el relato, lo invito a que lean el capítulo 22, es hermosísimo en realidad, como Saulo va relatando, ¿no es cierto?, de su conversión. Ahí en Hechos capítulo 9, 10 y 11, dice, relata esto, ¿ya? Más adelante dice, había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, a Ananías, ¿verdad? Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo estaba en oración, pidiendo al Señor instrucción. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Saulo ya no era ese hombre orgulloso y soberbio, conocedor de la verdad absoluta. Ya no era el mismo. Saulo, ahora Pablo, siente la necesidad de ser instruido en este camino, en el Evangelio. Ananías acude a Saulo con la autoridad dada por Dios, a pesar de que Saulo tenía mala fama, y muchos tenían miedo de Saulo. Ananías mismo tenía miedo, porque conocía perfectamente quién era Saulo, perseguía a las iglesias, a las sinagogas, sacaba a los cristianos para afuera, ¿no es cierto?, los mandaba a la cárcel, etc. Ese era Pablo. Entonces, dejando atrás el temor que tenía Ananías, ¿no es cierto?, parte y obedece al Señor, y va al encuentro de este Saulo que oraba, y que ya era otro, una nueva criatura, había nacido de nuevo, era otro, ya no era el mismo. Entonces, ahora Pablo no antepone su orgullo, había sido humillado por el Señor. Qué hermoso ser humillado por el Señor. Para poder conocer la verdad de Dios, es necesario ser humillado. Y Saulo fue humillado. Y fue así como pudo llegar a los pies del Señor. Pablo entonces aprende que Dios le había predestinado, además, ¿ya?,
le había predestinado para un servicio, para ser su hijo, su siervo, su apóstol, y ya le tenía encomendado una misión. Saulo empieza a comprender, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la instrucción. Saulo fue instruido por un tiempo determinado. No fue una instrucción simple, fue una instrucción, ¿no es cierto?, que duró un tiempo no menor, donde Pablo tuvo que ser instruido por Ananías y por otros discípulos también. Hay algo que es importante aquí también, hermano. Muchos de nosotros también podemos identificarnos con esta actitud de Saulo y después Pablo, ¿verdad? Conocí el testimonio de una persona hace muchos años atrás, en realidad, que se crió en una religión. Muchos años estuvo en una religión, muchos años. Hasta que el Señor, por esas cosas de su misericordia, empezó a revelarle que él estaba en una religión errada. Porque esta persona empezó a leer la palabra del Señor y a orar a Dios. Y se dio cuenta que la religión donde estaba errada. Porque él veía la Biblia y decía, pero mi iglesia hace esto y la Biblia es esto otro. Y esa persona, ¿verdad?, empezó a buscar, orar al Señor hasta que llegó a la iglesia, a nuestra iglesia. Es un testimonio que yo lo he escuchado de un hermano en Santiago. Hasta que llegó a nuestra iglesia. Y era un hermano que era muy conocedor en su iglesia. Había tenido cargo, había sido líder en su iglesia, ¿verdad? Y él decía en una oportunidad, y yo estaba muy atento escuchando esa oportunidad cuando él contaba este testimonio, yo habiendo sido líder en mi iglesia, dijo, cuando llegué aquí, yo hice cuenta que no sabía nada. Y empecé de nuevo. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la actitud que tuvo Saulo. Saulo no antepuso su conocimiento. Hay hermanos, me ha tocado recibir hermanos que llegan a la iglesia, no me refiero a ninguno de los que está aquí presente por si acaso, porque nadie se siente mal aludido, pero hay hermanos a veces que llegan de otras iglesias que uno no conoce y presentan su currículum, y yo soy aquí, yo soy allá, tengo este cargo, tengo esto, ¿no es cierto? Y todo. Qué lejos la humildad, ¿verdad? Necesitamos ser humildes para poder llevar el evangelio y presentar defensa de nuestra fe a quien lo demande. Humildad, mansedumbre. No nos olvidemos eso. Reverencia. Entonces, Pablo aprende, ¿no es cierto?, que tenía que ser instruido y que tenía que recibir esta instrucción de parte de Dios con toda humildad en su corazón. De otro modo, no podía ser discípulo del Señor. Y por último, Pablo, perdón, en este discurso presenta desde el versículo 17 al 21 su comisión, la comisión que el Señor mismo le dio a él. Cuando dice el versículo 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y aquí Pablo empieza a relatar, ¿no es cierto? Y luego dice que Dios le dijo, ve porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Ahí Saulo, ¿verdad?, comprende la comisión que Dios le tenía encomendada. El llamado de Dios a Pablo es una vocación santa. Dios lo llamó con una vocación santa. Fue comisionado directamente por el Señor. De eso Pablo estaba completamente seguro ahora, ¿verdad? Dios se lo había revelado y en su corazón estaba la convicción de ello. Qué maravilloso. ¿Acaso no está esa convicción en su corazón? ¿A qué le llamó el Señor a usted? ¿A qué me ha llamado el Señor a mí? ¿Hay una convicción en su corazón? ¿Verdad? Entonces, no nos olvidemos, hermanos, ¿ya? Este discurso del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, realmente ejemplar, es un discurso ejemplar, porque Pablo era un hombre erudito. Muy pocos de nosotros podríamos dar un discurso como este. Yo no podría, no soy tan erudito como Pablo.
pero es un discurso memorable, en realidad. Pero nosotros podemos dar un discurso sencillo, con nuestras palabras, siguiendo los pasos, ¿no es cierto?, que siguió el apóstol Pablo. Primero, relatando, ¿no es cierto?, cómo era mi vida. Paso 1, cómo era mi vida. Paso 2, cómo me convertí al Señor. Paso 3, tuve que ser instruido. ¿Cómo fui instruido? ¿Cómo sé que lo que yo profeso es la verdad? Y paso 5, la convicción en el corazón de que Dios me ha llamado y que Cristo ha perdonado mis pecados y que soy un hijo de Dios y que a la eternidad llegaré, ¿no es cierto?, no por méritos propios, sino por la gracia y la bondad de nuestro Dios y de nuestro Salvador.